en las últimas grabaciones se le nota a él con un esfuerzo terrible para cantar. Era una mezcla entre el dolor físico y el dolor emocional. Yo le pedí al Señor que si era su voluntad sanarlo, lo sanara. Pero ya en ese momento. Y que si no era su voluntad que él sanara, que también que se lo llevara en ese momento para que ya no sufriera más. Yo no quería verlo sufrir más. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y en este momento comienza Expediente Final. Hoy llegamos hasta sus hogares con la cronología de la muerte del inmortal ruiseñor de América, Julio Jaramillo, un romántico en todo el sentido de la palabra. Interpretaba pasillos, boleros, tangos y baladas. El artista ecuatoriano falleció por problemas en su corazón. Cuando realmente sufría era de la vesícula, tenía 43 años. Cantara lo que cantara Julio Jaramillo, sonaba bonito. Papá tenía una voz portentosa. Alcanzó a tener 22 años de carrera profesional. En ese tiempo grabó, oigan esta cifra, más de 4.000 canciones. Grababa muchísimo y todas sus grabaciones eran éxitos. Mi abuelita tiene una nominación Guinness al mayor grabador de discos del mundo con más de 5.000 temas. Llegó a la cumbre de la fama en los años 60 gracias a canciones como Fatalidad, Reminiscencias y Te Esperaré. Era el artista preferido en las rocolas de Latinoamérica. Todos estaban pendientes del nuevo éxito de Julio Jaramillo, que compartía la atención de los amigos bohemios para disfrutar un momento de canciones. Es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Julio Jaramillo para mí es un sol. Se casó 5 veces y dejó 28 hijos reconocidos. Incluso hay muchas personas que se hacen pasar por hijos de él, ganan plata y todo cantando de manera pública sin serlo. Es súper complicado el poder saber quiénes realmente son o quiénes no. Era un bohemio empedernido, con una pinta de galán que rompía corazones a su paso. Fue muy talentoso, famoso y adinerado, pero terminó en la quiebra y solo. Todavía no se ha contado la verdadera historia de Julio Jaramillo. No obstante de que era un hombre muy bien pagado, era uno de los artistas mejor pagados de Latinoamérica, él vivía al día. A su sepelio asistieron más de 200.000 personas. Latinoamérica entera lloró su partida. Eran 6 cuadras haciendo cola a la gente con la llovizna para darle el último adiós a Julio Jaramillo. Aquí comienza la historia del final de los días del eterno Julio Jaramillo. Comenzamos. Somos muy pocos los que sabemos realmente qué sucedió. La vida mundana, la carne y los placeres mundanos no lo llenaban. Julio Jaramillo era una estrella desde niño. Su único objetivo en la vida era cantar. Quería que su voz se escuchara en todo el mundo. Se abrió camino solo a los 21 años, interpretando la canción Fatalidad. Corría el año 1956 en Guayaquil, Ecuador. Fatalidad, Osvaldo Laureano Martínez Esmar, peruano, fue el que catapultó a JJ a nivel nacional e internacional. Y de ahí se despuntó para hacer lo que sigue siendo hasta el día de hoy. Mucho corazón en cada entrega, en cada canción que él interpretaba. Y la verdad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Julio Jaramillo para mí es un sol. Es que Julio grababa muchísimo y todas sus grabaciones eran éxitos. Yo me acuerdo que con Fatalidad y nuestro juramento, por eso Julio Jaramillo es el más grande ecuatoriano. Para ese entonces, estrellas de la talla de Olimpo Cárdenas, Daniel Santos, Alcia Costa, Javier Solís, Pedro Infante, María Félix, Pacho Galán, Lucho Bermúdez y muchos más dominaban el mercado de la música latina.
Inclusive de Olimpo Cárdenas grabó Fatalidad, de Héctor Ulloa grabó 5 centavitos que mezclaban muy bien con esa línea de vals ecuatoriano-peruano, los pasillos que él grababa y que ayudó a popularizar su sonido en nuestro país. En aquella época todavía se usaban, entonces todos estaban pendientes del nuevo éxito de Julio Jaramillo, que compartía la atención de los amigos bohemios para disfrutar un momento de canciones con un brindis, ¿no? El éxito que él fecunda, pues obviamente lo hizo fuera de Ecuador. Indiscutiblemente salir de su patria, de su tierra, pues lo ayudó a muchas cosas. Yo creo que una de las grandes cosas que él pudo conseguir fue madurez profesional. Era poco menos que un ídolo, y en muchos países de aquí de nuestra América. Y sus viajes eran frecuentes a México. La voz de mi papá, quien no tuvo entrenamiento vocal, que fue puro talento, la evolución de la voz de mi papá fue increíble, sorprendente. La técnica autoaprendida, la técnica que él mismo se enseñó, es increíble. Su voz, portentosa, tenía una voz portentosa. Escucharlo grabar, yo tengo también discografías donde él está con su voz allí en un estado etílico y wow, o sea, eso es espectacular el sentimiento que le pone. Su porte y elegancia le abrían las puertas en los grandes salones. Julio Jaramillo era muy bien parado como artista, era muy guapo, era sencillo, era honesto, era, ¿cómo le puedo decir? Es que era una persona que no se igualaba a nadie. Mi papá tenía un carisma muy, muy fabuloso. Era una persona que te llegaba al conocerlo, una persona sumamente humana. Tenía ese carisma, esa manera de caer bien, de ser agradable ante el público, para su público. Mi papá era un hombre muy carismático, muy cariñoso con la gente, con todo el mundo, muy cariñoso. Y de hecho, a varios de sus hijos, o sea, a mí, se me critica de que, pero tú no eres cariñoso como tu papá. No, mi papá era mi papá era un hombre de amor para todo el mundo. Era un hombre muy noble, muy desprendido de lo material. Es más, era mal negociante. Él no creció económicamente porque no era muy buen comerciante. No le daba valor a la plata, para nada. No le interesaba, como si presentía que se iba a ir ligero. A su canción Fatalidad le llegó otro éxito, Nuestro Juramento, tema que lo catapultó en la cima de la fama. Llega él pues en los años 58, por ahí más o menos, Nuestro Juramento en sus manos, le hacen un arreglo distinto, con guitarras muy nuestro, muy sentido, y logra imponerse en todo el continente con esta canción. Hasta el día de hoy no hay quien nos supere en esta canción a Julio Jaramillo. Creo que todavía no ha nacido nadie que tenga esa calidad de voz que tiene él, súper versátil. Lo podías escuchar cantar un bolero, un pasillo, un joropo, una gaita, un rock and roll. Tenía una voz bastante versátil. Cantara lo que cantara Julio Jaramillo, sonaba bonito. Si cantaba con 2 guitarristas, con la gran orquesta del maestro Bianchi, o cantaba con un mariachi en México, o cantaba con una orquesta completa de música venezolana llanera, con lo que le pusieras, Julio Jaramillo siempre suena bonito. Le gustaba compartir varias copas de licor en la intimidad con sus amigos. Era un hombre de la noche. Yo no lo vi en San Juan, sino cuando subía al escenario, que era una escoba. Cuando Julio cantaba, y hacíamos siempre 2 salidas en esa época.
se hacían 2 salidas. Julio hacía la primera salida y luego la hacía Olimpo, le hacía yo la otra salida porque ya se hundía. Y él, ¿verdad?, tomaba, pero cuando salía a reuniones, y un amigo le decía, tomémonos un trago, sí, está bien, tomémonos un trago. Él era muy amiguero. Y él, por ejemplo, salía a trabajar y con todos querían compartir. Bueno, como todos los artistas, ¿no? Cuando saltan al escenario necesitan estar libres de preocupaciones y de repente unos 2, 3 tragos de whisky antes de saltar al escenario les viene bien a algunos, ¿verdad? Entonces Julio creo que no sería la excepción porque era un ser humano común y corriente como todos nosotros. Tenía una vida bastante desordenada en el alcohol, le gustaba mucho la bohemia, pero él vivió su ritmo, vivió su tiempo. Él creo que en toda su edad pues dio todo lo que quiso dar. A veces pues quedaba también mal porque con su borrachera no quedaba muy bien. A veces estaba mal parado en los países porque ya no estando con sus 5 sentidos y en tragos ya no es lo mismo, pues ya no puede actuar, ya no puede ser como si estuviera sin trago, cantando o decidiendo su vida en otro país. Entonces pues a veces tenía sus problemas, pero fue muy querido en todos los países. En México le fue muy bien, pero bebía mucho y por eso lo echaron de allá, porque fue chavo. En Ecuador tenía sus seguidores, pero no era una primerísima estrella. En cambio, en el resto de Latinoamérica era un ídolo. En Colombia lo amaban. Colombia lo quería muchísimo. De hecho, él iba en muchas oportunidades, viajaba de Venezuela a Colombia a hacer grabaciones allá, ¿no? En Medellín. Por eso es que Colombia lo quiere muchísimo, ¿no? Porque realmente pues fomentó mucho su música allí. Aquí trabajábamos muy bien. Y luego se unió a nosotros Elenita Vargas, tan hermosa. Esa mujer la quisimos mucho. Yo no sé cómo haría, pero él se casaba, estaba hasta cuando podía con la muchacha y hasta luego. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de la leyenda latinoamericana Julio Jaramillo, un ídolo de habla hispana. Su carisma era su mejor arma de conquista. Muchas mujeres pues estaban ahí pendientes de él por ser un galán y por cantar tan hermoso, porque realmente su voz llegaba y tocaba el corazón de cualquier dama. Era muy mujeriego Julito Jaramillo, pero él con nadie se enredaba así como para que lo tengan, ya con esta mujer me quedo, con esta que me casé. No. Yo no sé cómo haría, pero él se casaba, estaba hasta cuando podía con la muchacha y hasta luego. Y venía otra vez al Ecuador, iba y venía. No lo pensaba 2 veces a la hora de enamorar a una mujer. Por eso alcanzó a tener 28 hijos y muchos amores fugaces. Cuando nosotros salíamos de un país a otro, lo que existiera ahí se quedaba. Eso no habría problema. Yo no sé lo que hacía fuera de mi casa, ni lo averiguaba, por supuesto, porque a Julio Jaramillo las mujeres lo buscaban, él no las buscaba. Entonces, si él no me estaba dando problemas en el hogar, ¿por qué yo iba a darle problemas a él? El repertorio de mi papá, su book de canciones es inmenso. Mis favoritas son las que grabó en Colombia. O sea, mucho de su mejor material fue las que grabó en Colombia. Hizo muchos tangos. Los tangos de mi papá me encantaban. Canté después con Julio. Cuando llegó aquí, yo le hacía la segunda. Él hacía 2 voces lindas. Haciendo una melodía, él hacía una segunda divina. Muy musical. Muy bella persona.
Mi abuelita tiene una nominación Guinness al mayor grabador de discos del mundo con más de 5.000 temas, dentro de los cuales, por ejemplo, yo creo que y deduzco que son muchos más de 6.000 temas. Julio tenía una demanda tremenda de personas que querían grabar con él, producir con él, porque Julio era un vendedor de discos insigne, tremendo vendedor de discos. Entonces todo el mundo quería grabar con él porque sabían que tenían una venta asegurada, ¿no? Un negocio fijo. Y todo lo que Julio Jaramillo grababa era como la espuma, subía. Eso no le pasa a cualquier artista, le pasará mucho, pero no a cualquier artista. Ser un conquistador le pesó. Fijó sus ojos en la mujer equivocada y tuvo que enfrentar las consecuencias que fueron tan graves que le tocó salir de su natal Ecuador y radicarse en Venezuela. Él me dice que él tuvo romance con esa señora y después de unas semanas más adelante conoció a una chica con la que también tuvo un romance y resultó ser hija de esta señora. Pero Julio no sabía quién era la madre de esta chica. Y cuando Julio Jaramillo cantaba en los escenarios de los teatros como Teatro Central, Teatro Apolo, el Teatro Guayas, mandaba gente inescrupulosa, gente que era asalariada, que les daban un billete para que le griten de todo a Julio cuando él salía al escenario. Y eso provocó en Julio un dolor profundo que dijo: yo me voy del país y no voy a regresar más. Recuerdo que Julio, después de eso, se fue a vivir a Venezuela. Pero después de en esa presentación esa noche, él no cantó las 3 canciones, cantó 2 y se retiró. Y me dijo: nunca más voy a cantar de estos hijos de tal por cual. Duró 10 años fuera de su país. Cuando quiso regresar, ya no era el mismo, ni como persona, ni como artista. Lo que pasa es que él cuando vino acá, vino porque 2 razones. Una, teníamos que resolver el problema del divorcio de él para podernos casar. Y otra, porque su madre, él extrañaba mucho a su madre y quería ver a su madre. Estuvo muchos años sin poder venirla a ver porque cada vez que venía lo encarcelaban por asuntos de pensiones alimenticias, cosas así. En fin, su vida aquí fue un poco difícil. Fue un padre ausente para la mayoría de sus 28 hijos. ¿Sabes qué? En esos casos, los hijos no era la carrera lo que nos impedía disfrutar de mi papá. A veces era la vida que él llevaba, ¿no? Culturalmente, el hombre de aquellos tiempos era diferente al hombre que hay hoy en día, ¿no? Entonces, no es desconocido para nadie de que Julio Jaramillo tiene fama de conquistador, pues. Entonces, a veces mi papá se alejaba, pero no desaparecía. Yo creo que todos mis hermanos quisieran haberlo tenido bastante cerca. Lamentablemente, pues, por ser un artista, por tener ese alcance, esa fama que tuvo, fue un poco complicado para él y complicado para nuestras madres el poder mantener cerca a mi padre. El 1 de octubre de 1976 llegó a los 41 años. Estaba muy joven, pero su alma y su físico parecían mayores. Sus quebrantos de salud estaban afectando su voz. Eso fue, creo que en el año 75, más o menos. Ella, su garganta no pudo más. Parece que estaba muy enfermo. Él seguía cantando, pero se había enronquecido bastante.
Y yo le preguntaba, ¿pero por qué estás? No sé, hermana, no sé lo que tengo. Ya esa voz cristalina que tenía se fue apagando e incluso hubo que bajar los tonos. Se le hizo un poco más grave la voz y ya no podía dar las mismas notas que daba cuando estaba en su plenitud. Su voz no era la misma, por dos razones. La primera, por el uso y el abuso. Quiero decir con el uso y el abuso. Un hombre que se podía cantar, grabarse 3, 4 lombrices en una noche, estaba abusando de su garganta. Mira, aquí vienen temas muy dolorosos. Yo recuerdo a mi papá muy angustiado, muy angustiado. No es que mi papá no tuviera voz, es que mi papá estaba muy enfermo en los últimos años. Mi papá venía arrastrando un problema vesicular. Ya el trabajo en él fue decayendo muchísimo en Ecuador, porque ya todos se dieron cuenta que él ya no cantaba como antes. Entonces, pero él seguía cantando, pero ya la voz cada vez era menos voz. Y así el público lo deseaba, pero todos nos damos cuenta que él no estaba bien de salud. En las últimas grabaciones se le nota a él con un esfuerzo terrible para cantar. Era una mezcla entre el dolor físico y el dolor emocional que él tenía de sentirse impotente, de realizar su arte, de no darlo todo. Eso a él lo mortificaba mucho. En todo sentido, era en ese aspecto muy difícil de tratar Julio, no hacía caso para nada. Entonces ya nosotros dijimos, Julio está en decadencia. Él no quería ir a una clínica, él no quería un médico, él no quería nada. Él seguía haciendo y deshaciendo de su vida como le daba la gana. Las mujeres que sean, las borracheras que sean. Él era una persona en ese sentido, yo diría que como Nelson, no le gustaba escuchar, no le gustaba, era reacio a que le hablen de su vida personal, no le gustaba y tenía un temperamento muy fuerte. Él reaccionaba de manera fuerte y muchas personas optamos por evadir eso, por evitar eso. Su voz tampoco era la misma. Incluso creían que era otra persona la que cantaba. Julio estaba deprimido porque el público ya no lo aceptaba igual. En aquellos años, estamos hablando de 1976, 77, cuando comenzaron los problemas de mi papá con la vesícula, eran problemas serios y él requería una operación mayor y él le tenía pavor a las operaciones, a él no le gustaban las operaciones. Entonces, él no podía impostar la voz, no podía contraer el diafragma porque le dolía la vesícula. Eso producía de que su voz no tuviera el brillo y la potencia. Sus ingresos se empezaron a afectar. Ya no lo contrataban como antes y cuando lo hacían, él era irreconocible. Bueno, nuestra situación económica nunca fue de millonario. Nosotros vivimos una fantasía, puesto que siempre en las empresas con las que él trabajaba, llegaba Julio Jaramillo, pero llegaba al mejor hotel, al mejor departamento, a la mejor suite, llegábamos. Pero todo pagado, por supuesto, por la empresa que lo llevaba. Pero nuestra realidad económica era muy distinta. No quería entender nada. Así fue que él fracasó ya del todo, porque él no se daba cuenta de lo que hacía, él no quería obedecer. Entonces imagínense si uno no hace caso a los quebrantos de nuestra salud, ¿qué pasa? El 3 de febrero de 1978 ingresó a la Clínica Domínguez de Guayaquil. Julio fue llevado de urgencia en la madrugada con un fuerte dolor. Pensaba que era el hígado y el médico le hace los exámenes
y se da cuenta que eran cálculos en la vesícula, es lo que le platicaba. Julio Jaramillo no tenía el hígado cirrótico, lo tenía completamente sano. Él lo que tenía era cálculos en la vesícula. Yo procedo a palpar el punto cístico donde él me indicaba que le dolía y efectivamente era un dolor muy agudo. Yo sospeché de un principio y le dije, esto parece una inflamación de la vesícula. Prácticamente nadie se acercó a dar la sangre. No se preocuparon por ayudarme a salvarle la vida. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente Final está llevando hasta sus hogares cómo fueron los últimos días de vida del eterno Julio Jaramillo. Mi papá estaba entrando al cristianismo porque se encontró de que la vida mundana, la carne y los placeres mundanos no lo llenaban. Él me conversaba que tenía cierto problema con la voz y había decidido que después de que pase todo esto, él tenía un médico amigo en España que iba a irse a España para que lo trate este médico, y me decía que a Rafael había tenido un problema en la voz y este médico le había recuperado su voz. Bueno, como planes, te contaré, Gustavo, que estoy preparando probablemente para el próximo mes un viaje a España para realizarme una operación que necesito hacerme. Ya había perdido parte de la voz. Ya no era el mismo Julio Jaramillo. Y él sabía, él estaba consciente de que su voz ya no tenía la fuerza interpretativa. Él sabía que no debía, porque le dijeron los médicos, no debía beber licor. Pero sin embargo, a mí me lo pidió y seguía tomando. Entonces eso y otras cosas pues hicieron que su vida termine más pronto de lo que todos hubiéramos deseado. El ecuatoriano ingresó de urgencia a la clínica el día 3 de febrero de 1978. Un fuerte dolor lo estaba martirizando. Procedimos a chequearlo a Julio y vimos que era un paciente con una presión demasiado elevada. Tenía en ese tiempo 240, 140 de presión. Una presión sumamente alta, y comenzamos a las valoraciones y a hacer ciertas interconsultas con determinados especialistas. Se determinó efectivamente que la vesícula del paciente estaba sumamente delicada, sumamente dilatada, y además de eso tenía un cálculo grande dentro de su vesícula, o sea, era una colelitiasis con una colecistitis, porque estaba bien dilatada e inflamada esa vesícula. Entonces solicitamos a un médico internista que lo valore. Nos dijo efectivamente que los valores que tenía hasta ese momento había que proceder a una intervención quirúrgica prácticamente de emergencia. La operación fue un éxito. Sin embargo, un descuido de Julio hizo que se desconectara de la sonda de forma involuntaria y los galenos se vieron forzados a operarlo nuevamente. Cuando él sale de la operación, en medio de la anestesia, él siente que algo le pica y se rasca. Él era fuerte. Yo traté de sostenerle la mano, pero no pude. Y al rascarse en la sonda que tenía, el drenaje que tenía, se rascó tan duro que se le salió. Entonces, lógicamente, eso produce que la bilis se riegue en la parte interior por el peritoneo. Ante la emergencia, se lo volvió a reintervenir para colocarle nuevamente el tren. Posterior a esa intervención,
Julio tuvo cierto problema porque no podía respirar. Julio tenía el antecedente que también era asmático. Su salud no estaba bien. Para salvarle la vida, era necesario trasladarlo a Estados Unidos. Se procedió a ver cómo se reunía fondos para poder pagar y mandarlo a Miami. En ese tiempo, en Guayaquil no había lógicamente las terapias que ahora sí las tenemos. Yo bajé al primer piso a hacer una llamada por teléfono, era un día domingo. Entonces, cuando yo bajo, sería unos 2-3 minutos, baja una enfermera, me dice: doctor Ceballos, suba que el señor Jaramillo está sin poder respirar, se muere. La familia estaba desesperada. Para salvarle la vida a Julio necesitaban mucho dinero, más del que ellos tenían. Así que decidieron convocar a esos amigos que tanto lo querían y lo acompañaban a sus presentaciones artísticas. Pero nadie lo ayudó. El gobierno mismo, al enterarse de que Julio Jaramillo estaba sufriendo eso, debieron haber comunicado. Yo sé que el gobierno tal vez hubiese hecho algo por Julio, pero nadie comunicó. A veces no me explico cómo es que no se preocuparon por ayudarme a salvarle la vida. No entiendo todavía. Desafortunadamente mi padre, aunque ganaba muy bien, era uno de los artistas mejor pagados de su época, él no pensaba en el futuro. Y prácticamente todos los ahorros que tenía se los llevó su enfermedad. Luego de una semana, la situación se tornó más preocupante. Julio necesitaba una transfusión de sangre. Incluso se hizo la convocatoria en radio, pero nadie lo apoyó. Era deprimente saber cómo lo olvidaron. Yo entro a la habitación de él a valorarlo antes de subirlo al quirófano y lo encuentro llorando. Entonces le digo a la esposa: ¿qué pasó? Me dice: doctor, está un poco triste porque hicimos un pedido de unidades de sangre y prácticamente nadie se acercó a dar la sangre. Él era RH negativo. Julio, después de que ya estaba en ese estado, de que había recobrado prácticamente ya la tranquilidad, me cogió de la mano y desesperado me pedía una pluma. Le doy la pluma y en la carpeta que tenía me escribe: no me dejes solo, por favor, cóbrame lo que quiera. Así. Entonces yo le dije: basta la confianza que me has tenido, no me voy a alejar de aquí. La noche, ya viendo ya que no progresaba su salud, me fui al templo a orar. Y estando orando, yo le pedí al Señor que si era su voluntad sanarlo, lo sanara. Pero ya en ese momento. Y que si no era su voluntad que él sanara, que también que se lo llevara en ese momento para que ya no sufriera más. Yo no quería verlo sufrir más. Sucedieron los días, más o menos a los 2 días de eso, lo desentubamos, un día martes. Lo desentubamos, quedó un poco disfónico, no podía hablar bien, pero lo que sí me decía, digamos, ya esto más íntimamente, un sequito de chivo y una cerveza. Entonces le dije: ¿qué te pasa? Si recién sales de un problema crítico, estás pensando en eso.
Entonces él entraba en ciertos momentos en angustia por su situación médica, pero es que él falló, él debería verse, y esto lo conversa, estas son razones de conversación con mi mamá, largas, que él debió haber parado, él no debió haber seguido haciendo shows, él debió haberse tratado a tiempo. El motivo principal fue lógicamente un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de una sepsis originada por el derrame biliar que produjo en su organismo. Eso lo intoxica prácticamente al organismo y eso es la causa del fallecimiento. Me llamó Olimpo y me dijo, murió Julio. Y le dije, no puede ser. Le dije, claro. Y ya íbamos a grabar. Ahí se quedó así. Yo me enteré por la televisión. Para mí fue muy duro, ¿no? Así un niño no se debe enterar de la muerte de su padre. Cuando él muere, yo tengo 7 años de edad. Mi mamá se entera por los medios y realmente fue devastador, tanto para ella como para mis abuelos, que lo querían como un hijo. Y la gente enseguida empezó, ya los vecinos a preguntar, ya te tiraste, cosas por el estilo. Y fue donde se armó ya toda la parafernalia, porque para esto ya lo habían matado como 3 veces durante el día, las noticias, ya murió y no moría él para nada. La noticia de su fallecimiento llegó a cada rincón de habla hispana. Luego de su muerte, muchos llegaron a la clínica para darle el último adiós, pero ya era demasiado tarde. Julio los necesitaba en vida. Mi mamá estaba destrozada en la clínica. ¿Cómo tú le dices a un niño, tu papá se murió? Entonces fue muy feo enterarse por la televisión que mi papá murió. Ni siquiera pude ir al entierro, al velorio, porque había tanta gente, eran decenas de miles de personas despidiendo a mi papá. Unos 15 minutos de hecho que ocurrió, nos dice enfermera, abajo y cualquier cantidad de gente, doctor. Y efectivamente me asomé, habían siquiera unas 3,000 personas. Y ahí la gente se lo llevó, no permitieron que se lo lleve a la funeraria, sino que ellos en hombro se lo llevaron a una radio, se llama Radio Cristal. Cuando estuvimos en Radio Cristal, eran 6 cuadras haciendo cola a la gente con la llovizna para darle el último adiós a Julio Jaramillo. Ese cadáver era como Julio Jaramillo viviente. No estaba muerto, estaba dormido, sonreído, bien guapo, bien vestido si estaba. Y le hicimos una guardia como de 3 horas con Quique Vega. En fin, fue algo doloroso. Eso no se podía ni caminar. ¿Quién iba a ir? Cantaban, gritaban, lloraban, porque ahora sí como que el público se dio cuenta de lo que había perdido, porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Aparte que las condolencias que llegaban de personalidades como Mario Moreno Cantinflas, de don Pedro Vargas, de toda gente de esa calidad, mandaban sus condolencias a su familia, tanto de su madre como de su esposa. ¿Ya? Y estaban los estos que llegaban, los telegramas
tantas expresar. Más de 500.000 de personas enterramos a Julio. Julio fue un excelente amigo, un ser humano increíble, fuera de los escenarios. Pero una vez él dijo así: tengo 40 años, pero es como que si hubiera vivido 80. O sea, yo creo que no le faltó nada por hacer. Se perdió lo mejor de Julio, porque estaba muy joven. Se perdió una figura muy grande que habría podido hacer. Hoy sería un dios en Colombia, porque en Colombia lo queremos mucho. Nuestra vida era una fantasía. Después de que él murió, tener que ir a pisar lodo al Guasmo, invadir un pedazo de tierra para hacerme una casa de caña. Mi mamá se quedó en Ecuador porque ella nunca se pudo desprender del cuerpo de mi papá. Ella necesitaba estar en la misma ciudad donde estaban los restos de mi papá. A la familia sí le quedó debiendo algo, un poco más de tiempo, compartir un poco más de ese Julio, padre, abuelo, es diferente, ¿no? Crecer sin él fue como que si estuvieras en blanco, parte de tu historia está en blanco. Cada 100 años nace uno así. Cada 100 años. Falta mucho para llegar a los 100. No nacerá otro Julio Jaramillo. La familia se quedó con la tristeza de saber que nadie ayudó a Julio en su lecho de muerte. En cambio, se han aparecido impostores que han buscado lucrarse con su recuerdo. Su hijo menor está trabajando en un proyecto audiovisual para rendirle tributo a su memoria. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y hoy en Expediente Final vamos a hablar de un personaje que amaba a Cali como si hubiera nacido ahí. Mírenlo. ¿Lo recuerdan? Es el famoso salsero Tito Gómez, talentoso, divertido, amante de los excesos y sobre todo de la rumba. Aquí se le quería como local, se le respetaba como internacional. Sencillez, profesionalismo y sobre todo mucha madurez para manejar esta carrera. Un infarto fulminante acabó con sus días. Los médicos le dijeron que se cuidara, que tenía que ponerle freno a la rumba. No lo hizo y pasó lo que se le había pronosticado. No era fácil atajar a ese huracán salsero. Llegó prácticamente sin signos vitales, no había nada que hacer. Eso fue muy impresionante. Éxitos como Nuestro Sueño, Cómo Podré Disimular, Atrevida y muchos más lo llevaron a la cumbre de la fama. Su muerte se sintió en varios países de habla hispana. Gracias a Dios dejó canciones para que sigamos escuchando calidad interpretativa. Tito es inmortal para mí, porque las canciones siguen sonando y siguen pegadas. Para mí, una de las voces más privilegiadas que he escuchado. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando estuvo tras las rejas en Nueva York. Superado el impasse, regresó a Colombia y aquí murió. Muchas veces él no ahorraba y siempre estaba necesitando de pronto dinero. Cuando él sale de ese proceso de la cárcel, y eso que no es nada fácil para nadie, se reincorpora a su vida musical. Se abre el expediente final del carismático, talentoso salsero Tito Gómez, hijo adoptivo de Cali. Los detalles de su muerte son conmovedores. Comenzamos. Me dolió muchísimo y creo que todavía me sigue doliendo. Tito Gómez es una leyenda. La salsa caleña le debe mucho a la memoria de Tito por su gran aporte. En 1985
fue el año más importante en la vida de Tito Gómez. No es para menos. Fue justo cuando el rey Midas de la salsa, Jairo Varela, fijó sus ojos en él, lo sacó de un bar en una zona en Nueva York y le cambió la vida. El Grupo Nietzsche va a una gira a Estados Unidos. Entiendo que fue en un sitio que se llamaba Golden Palace en Queens, en el área de Queens. Y resulta que el Grupo Nietzsche se presenta esa noche allí y Jairo estaba como buscando un cantante. Para ese tiempo se había salido Moncho Santana, que había sido una voz importante en el Grupo Nietzsche. No, pues llamo a Humberto Luis Gómez. Le digo, ni idea, pana. Le dije, pues Jairo está buscando cantante, pues tráelo a ver, hermano. Él le hace la audición, pues a ver cómo es Jairo. Y entonces quedamos de acuerdo, le dije, tráelo porque nosotros el viernes vamos para Boston. Que sea mañana mismo o el mismo viernes por temprano, le dije. No, de hecho el otro día lo llevó y estaba otra vez allí. Estaba cayendo una niña y un frío, el tipo con el mismo busito. Ahí parado en la puerta. El tipo lo ve así, me gusta mirar a mí. Este es. ¿Qué hace ahorita? Dice que $2,000. Digo, ¿cómo así? ¿Y para qué? No, pues que ropa, que una cosa, que la otra, y así, así. Le dije, pues dáselos. ¿Cómo así? Le dije, dáselos. Luego responderle, yo respondo, dáselos. Así fue. Él venía del sonido de Nueva York, de la rumba, del sonido fuerte callejero de esos 70, pero ya Jairo le pone canciones románticas de despecho, rompevenas, y Tito ahí explotó lo que él sabía hacer. Confronta unos problemas familiares, cual todos conocemos, ¿verdad? Económico, y tenían una situación personal donde hemos entendido que el señor Jairo Varela lo ayuda para que saliera de la situación que se encontraba con su familia. La llegada de Tito Gómez a Cali primero nos sorprende de saber de que Grupo Nietzsche iba a tener en su nómina un cantante de tan alto rango, porque ya venía con esas referencias altísimas, sobre todo de la ponceña, porque aquí en Cali sonó mucho de Tito Gómez con ponceña. Que le dio a Colombia una identidad, porque aunque era boricua, su voz nos identificó. En diciembre del año 1987, Jairo Varela se quedó prácticamente sin agrupación. La mayor parte de los integrantes renunciaron por no estar de acuerdo con la remuneración económica impuesta por Varela. Quedaron solo 4 miembros. Sin embargo, Jairo Varela era un hombre tan fuerte y testarudo que nada lograba detenerlo. Con músicos o sin ellos, sus metas estaban claras y es ahí cuando lanza Tapando el Hueco. Tito Gómez fue la voz central. Cuando grabamos este álbum se abrieron las puertas, de verdad. Se abrieron las puertas, fuimos a Europa, se abrió República Dominicana, Perú, México, bueno, todos los países que visitamos se abrieron con este álbum, porque fue un álbum muy importante y marcó una época, pues, que creo que se mantiene hasta el día de hoy. Para muchos que no saben, Tito Gómez cuando iba a entrar al Grupo Nietzsche, iba a entrar a una agrupación que yo tenía, y los dos decidimos definitivamente irnos para el Grupo Nietzsche. Ahí fue cuando comenzó todo eso de Tapando el Hueco. Jairo felicita a Tito y Tito nos comenta, dice, mire, yo sé que yo he sido un buen cantante, pero yo aprendí a ser un intérprete en Colombia de la mano de Jairo Varela. Entiende lo que quería el maestro Varela y arranca una nueva etapa, que el mismo Varela dice que el mejor cantante de toda su historia que tuvo fue Tito Gómez, porque siendo boricua se adaptó a esa sonoridad que necesitaba de la salsa colombiana. Que Jairo lo haya traído a Colombia me parece que fue un gran acierto. Nuestro sueño, mi Valle del Cauca, ¿cómo podré disimular? El amor vendrá y muchos temas más. Llevaron a Nietzsche a tocar la cumbre más alta de la fama en Colombia y varios países. Y el álbum dispara al Grupo Nietzsche, ese álbum dispara al Grupo Nietzsche, y yo creo que es un momento importante porque Jairo siempre dijo que él estaba buscando una voz
con la que se identificara. Y yo creo que ese fue el momento, los planetas se alinearon para que todo ese equipo de trabajo se juntara y pudiéramos tener ese team de trabajo y hacer toda esta canción. Le toca a Tito hacer la grabación de Cómo Podré Disimular, y para esos días él está separándose, divorciándose de una caleña, de Beatriz, y a Tito literalmente se le confundía el sudor con las lágrimas interpretando el tema. Empezamos nosotros a escuchar nuestro sueño y todas las canciones que estaban en ese LP, y nosotros pues las cantábamos. Nadie sabía que Tito iba a cosechar grandes logros, grandes triunfos. Esas canciones seguirán en nuestros corazones, en el ámbito salsero. Nuestro sueño es un himno del Grupo Nietzsche y un himno de la salsa colombiana en el mundo. ¿Cómo poder simular? Eso, como te digo, eso marcó, en Nietzsche marcó ese tema. Es una época porque pues, cuando lo hizo, el tema, como él lo vivió, lo sintió, lo sufrió, y cuando lo cantaba también lo sufría mucho. Para muchos, para mí, sin ignorar los grandes cantantes que ha tenido el grupo, pues una de las mejores voces. Maestro Tito fue una escuela. Y el salsero, cada vez que escucha uno de esos clásicos del Grupo Nietzsche, no se puede pasar sin escuchar un tema de Tito Gómez. Estas canciones fueron para qué, una época maravillosa con el Grupo Nietzsche, y era una responsabilidad muy grande porque era cantar un repertorio bastante amplio. No hay tarima de la cual yo me pueda bajar sin que hagan al menos 2 o 3 canciones del maestro Tito Gómez. Para mí es un gran honor. Todo aquel que escuchaba a Tito Gómez, así fuera por primera vez, caía seducido ante su talento. Era impresionante su capacidad vocal. Se notaba que el boricua tenía su voz muy bien entrenada. Desde los 9 años se preparó para ser artista. Comienza a participar en los programas que hacían en las plazas públicas de los pueblos. Y él curiosamente se trepaba a las tarimas y empezaba a cantar. Y él con la voz, pues, esa voz bonita que tenía, pues llamaba la atención. Tenía esa facultad, cantante, intérprete, y como les decía, a veces cuando él quería podía soñar. Lo que pasa es que de pronto el formato de aquella época pues no era tanto como para soñar. Sí hacía los pregones, pero en los pregones era fabuloso. Para mí Tito fue uno de los mejores cantantes que ha tenido Puerto Rico. Gran bolerista también, y su forma, su tono de voz gustaba tanto al público. Para mí una de las voces más privilegiadas que he escuchado, por su color, por su metal, por todo lo que las características que tenía Tito. Y siempre fue natural, no es pintura y capota como decimos nosotros, no, fue una persona real y era el mismo siempre. Tenía una extensa hoja de vida. Formó parte de la Sonora Ponceña, la orquesta La Terrífica, cantó junto a Rubén Blades, fue corista de Frankie Ruiz. Su nombre infundaba respeto. El inicio de la Sonora Ponceña, cuando se lo llevan, comienza ese éxito grande que él cantó, ¿verdad? El primer éxito en la radio, vocalmente la voz de Tío Tito fue Paño de Lágrimas, donde pues, fue un éxito en 1969. Era una persona respetuosa y era afable, o sea, el tipo, como le decíamos, ese tipo cae bien en todo el mundo, le hacía maldad de aquí y Quique pues, no le quedaba otra que perdonarlo. Había grabado Pastorita tiene Guararé con Ray Barreto, había grabado con La Ponceña Moreno Soy, Jubileo 20. Era un cantante que ya tenía un trayecto. Allí estaba Tito Gómez
y Rubén Blades haciéndole los coros a Alberto Santiago. Algo impresionante con esa orquesta que vino a Caracas Televisión en los carnavales. Un artista a quien admiro y admiré, no solamente por su timbre de voz, sino porque era un artista que yo podía escribirle una canción supremamente romántica y iba a ser un trabajo espectacular, como también podía escribir una canción muy rumbera, y él tenía el nivel para hacer las dos cosas. El éxito que él tuvo siempre fue grande porque yo lo conocí desde que estaba con Ray Barreto, la Sonora Ponceña, y ya cuando llegó a Nietzsche ya había pasado por varias agrupaciones y en todas dejaba huella. Tito Gómez reemplazó, sí, a Tito Nieves, cantó con conjunto clásico, y le voy a decir, la voz de Tito cupo tan bien como la de Tito Nieves en ese conjunto por la calidad de voz que tenía. Tengo la fortuna de que fue el intérprete de esa canción con la Sonora, por la razón que fuera, pero con la Terrífica yo fui el compositor de muchas de las canciones del primer álbum. Y obviamente que fue que interpretó también lo del Hachero Mayor. La voz de Tito Gómez, inmejorable, inimitable. ¿Qué te puedo decir? Hacía unas cosas, tenía la virtud de cantar muy alto, pero a la misma vez un timbre dulce, ¿no? Derrochaba el dinero. Todo lo que devengaba era para disfrutar de las fiestas y las mujeres. Durante un largo tiempo permaneció ajeno a su familia, tanto así que ni siquiera sabían que era parte del grupo Nietzsche. Se enteraron cuando su nombre saltó a la fama. Sin nosotros poder saber dónde él estaba, qué hacía, pero cuando amigos que tengo en común que tocaban allá en Colombia con Costa Brava, tenía cantantes, amigos, y me hablaban de Tío Tito que estaba cosechando mucho éxito allá en Colombia, y nosotros pues, obviamente nos daba la alegría que estaba bien. Cantaba como los dioses, siempre nunca desafinó y muy arriba. Entonces, y venía con esa escuela de, pues imagínate, Ponceña, con Barreto. Cuando llega aquí, se encuentra que hay un estilo diferente de salsa colombiana, salsa pacífica, salsa caleña, y él muy inteligentemente como un camaleón se adaptó a lo que quería Varela. Se gozaba la vida realmente, y con unas facultades vocales extraordinarias, unos registros que eran difícil que los hiciera cualquier cantante. Una persona muy sencilla, muy humilde, muy asequible, daba consejos, claro que sí, y era abierto a escuchar. Pero era un cantante con un talento increíble. Sí, muy versátil, muy versátil. Tito era una estrella, pero no sabía manejar ese brillo. Tanto así que Jairo Varela le puso límite a su desorden. Y con ese ultimátum por parte del dueño del grupo, los días de Gómez en las filas de Nietzsche llegaron a su fin. En algún momento, pues él empieza como a tratar de quedarse más tiempo en Nueva York que acá. Y es justamente eso lo que desencadena la salida de él, porque obviamente Jairo quería que él estuviera todo el tiempo aquí. Entonces, en alguna oportunidad él no llegó a tiempo a una presentación. Y esto desencadenó la molestia de Jairo, ya venía pasando. Y entonces Tito decide quedarse en Nueva York y se abre un hueco grandísimo. Teníamos una gira por Estados Unidos, llegamos al aeropuerto y Tito no llegaba, no aparecía, todos listos con pasabordo, año 90, y Tito nunca llegó. Jairo me dice, vos te quedás, tenemos que conseguir cantante para el grupo Nietzsche. Me gustaba el traguito, si era un consumidor ocasional. Y lamentablemente eso tuvo una consecuencia fatal, una cosa muy, muy triste. Hoy el canal Caracol abre el expediente final del recordado hombre de salsa Tito Gómez. El boricua fue despedido del grupo Nietzsche por Jairo Varela, quien se cansó de su indisciplina. Gómez decidió que era el momento de emprender su camino como solista. Sabía que sería difícil, pero no le resultaría imposible.
pues su nombre ya pesaba en el gremio. Y él empieza una carrera muy importante como solista, puesto era un momento muy difícil para hacer una carrera como solista, pero él era tan buen cantante que él todo lo que cantaba lo cantaba bien, era un excelente intérprete. Entonces era muy fácil, con el nombre de él y con ese repertorio, abrir un camino que lo empezó en el año 91. Y siempre me llamó la atención que era de los pocos cantantes que tomaba las bebidas con hielo antes de cantar. Yo lo veía y él masticaba hielo y se tomaba un whisky, un ron o Coca-Cola, pero con hielo. Entonces yo decía, uy maestro, y no le afecta las cuerdas, no, eso antes me las afina. Él tenía una humildad, una sencillez impresionante. Un color de voz que cualquier productor, cualquier orquesta siempre hubiera estado complacido de poder tenerlo. Un gran personaje, un gran juanadino, un gran boricua y un gran exponente musical, uno de los vocalistas más completos que hay en el género de la música tropical y de la música romántica, ni hablar. Debutó con temas como Déjame Volver, Página de Amor, Déjala, junto a Tito Rojas y muchos más. Su momento de gloria había llegado. Su fama parecía no tener límite. Hay un gran éxito en esa primera grabación, que es una canción al lado de Tito Rojas, que era también su amigo y su amigo de infancia. Ellos crecieron en el mismo pueblo, en Puerto Rico. Y ellos graban esa canción que se llama Déjala. Y es una canción con mucho éxito. Necesitaban un palo. Había que sacarle al estadio y tenía que ser un imparable para poder llevar a Tito Gómez a la cima. Y después de tanto pensar y pensar y pensar, pues se me ocurrió Déjala. Un amigo aconsejando a otro amigo. ¿Y quién más que Tito Rojas, que en ese momento estaba no solamente súper pegado, sino que encima de eso pues era a titazo limpio? Es así como realmente nace Déjala, un tema que le ha dado la vuelta al mundo y todavía en este momento sigue siendo un clásico salsero. En esa bonita historia de los dos Titos, fue algo espectacular, como dice Diego, porque ellos hicieron una interpretación muy bonita, nítida, y la voz del maestro Tito Gómez siempre tenía ese ingrediente juvenil, una voz fresca. Y entonces cuando integran a Tito Rojas dentro del disco de Tito Gómez, eso fue un boom. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Y ahí fue realmente explotó esa canción y para todas partes del mundo. Página de Amor ya fue una canción que él la grabó ya solo, como solista. Es una composición de un colombiano, Luis Lambis. Entonces, pues estas canciones, como te digo, pueden pasar 30, 40 años y todavía hay gente, sobre todo el público nuevo, que está disfrutando esta salsa. Se ganó el apelativo de El Caminante. Humberto Luis Gómez Rivera, más conocido como Tito Gómez, se pasaba la vida en un avión. Su fama crecía y crecía, al igual que la distancia con su familia. Él lo vivía de una manera como mal, digámoslo así, el tema de las separaciones, los divorcios y ese tipo de cosas. Las manejaba, yo creo que muy normal, con mucha naturalidad, pero siempre fue un hombre como muy pendiente, muy apegado al afecto de sus hijos, y siempre que se encontraba con ellos, pues obviamente se emocionaba muchísimo con la visita. Despilfarraba el dinero a manos llenas y así como lo recibía lo gastaba. Por eso no era extraño verlo preocupado por pagar las deudas. En una ocasión recibió una oferta de un grupo de Medellín, un grupo musical de Medellín, para trasladarse a Medellín a cantar con ellos. Pero en Cali la gente lo quería con Nietzsche. Entonces un grupo de empresarios de Cali dijo, no, usted no se puede ir de Nietzsche. Le dieron un dinero para que él se quedara en Cali. Así que se le llevó ese dinero, se lo entregamos y
así como se le entregó el dinero, se lo dio a una novia que tenía en ese momento. Era un hombre extremadamente humano, era de los que se sentaba a comer y si alguien estaba pidiendo comida, él pedía una comida para la persona que estaba pidiendo comida. Era capaz de quitarse la ropa para dársela a alguien así de sencillo. Y pasaba de tener 2 millones de pesos en el bolsillo por la mañana y no tener ni un peso a las 6 de la tarde. Él era una persona que no dimensionaba el dinero ni lo que era, porque Tito derrochaba, gastaba, uno le entregaba un dinero el lunes o martes de 2 o 3 fechas que hicieron el fin de semana, el jueves o viernes ya no tenían. Un día, desesperado por dinero, cometió el peor error de su vida. Emprendió un viaje a Nueva York que tuvo como destino final la cárcel. ¿Qué le puedo decir? Solamente pues que me detuvieron. Muchas veces él no ahorraba y siempre estaba necesitando de pronto dinero. Yo sé que le entregaron una cantidad, 70, 80, 90 mil dólares, que se los empacaron en una maleta y que llegó al John F. Kennedy en Nueva York, que lo descubrieron y que pagó 3, 4 años de cárcel. Es exactamente lo que yo sé. Tengo entendido que hubo algún tipo de negocio que hizo con alguien y le dieron unos dólares, no sé qué, los dólares estaban falsos. Él llega a Estados Unidos con ese dinero. Obviamente eso es un delito federal y las consecuencias son grandes porque lo llevan a prisión. Realmente no sabemos los detalles, si era de él o no era de él o demás. Tito, pero prácticamente para nosotros fue una gran sorpresa porque nosotros sabíamos que Tito era una persona humilde, una persona que tomaba buenas decisiones en carácter de la integridad y de la ética que él tenía como cantante. Luego de 3 años privado de su libertad, regresó a casa con restricciones, pero ya estaba con los suyos. Cuando salió nos llamó y fuimos a bufar. Viajamos de Puerto Rico a Nueva York a buscarlo. Cuando salió de la prisión y realmente pues nunca tocamos el tema para preguntarle por qué lo había hecho o no lo había hecho. Pues realmente es algo que para nosotros no es relevante saber si lo hizo o no lo hizo. Para nosotros era la familia, lo teníamos que ayudar y así lo hicimos con el cariño y la ternura. Cuando él sale de ese proceso de la cárcel, y eso que no es nada fácil para nadie, se reincorpora a su vida musical en Nueva York y empieza a hacer presentaciones, se sale un poquito pasado de peso, hipertenso, y trata de retomar su vida. Lo mejor que sabía hacer era cantar. De la mano de Diego Galé, quiso retomar su carrera musical. Y yo recibo una llamada donde él me dice que él quiere volver a grabar, porque hacía un par de años no grababa. Entonces me dice que quería grabar bajo la dirección mía y con mi grupo. Entonces pues fue cuando nos reunimos aquí, precisamente en estos estudios, y hablamos de hacer 2 producciones, una completamente inédita y un DVD con todos los éxitos de él. Cuando él sale de la cárcel, lo primero que hace es llamarnos. Dice, mira, estoy bien, quiero grabar. Y lo trajimos a Colombia y grabamos. Armamos la banda, hicimos presentaciones en Pereira, en Manizales, en Medellín, aquí mismo en Cali. Y también eso incluyó una grabación de un DVD que hicimos con el maestro Diego Galé en Medellín, haciendo la música que él había hecho con Rey Barreto, con Ponceña, con Nietzsche y con su etapa como solista. Él tenía su orquesta aquí en Cali y entonces en ese momento habían llegado muchos músicos peruanos a Cali y él tenía en su banda 2 trombones peruanos y 2 trompetas peruanos y la percusión sí eran de acá, colombianos. Creo que esa grabación que hizo Galé con Tito Gómez es también un gran homenaje no solamente a Nietzsche, sino a la Ponceña, a la Terrífica. Era como sin darse cuenta, estaba dándole una despedida y un agradecimiento a todas las instituciones que le habían dado oportunidad a él. Nació en Puerto Rico, pero amaba Colombia. Siempre le decía a sus amigos que quería morir en territorio tricolor, y así fue. Tito realmente amó a Colombia como amó a Puerto Rico. Por eso me pidió que escribiera una canción a Cali. Y a mí se me ocurrió que era mejor escribirla no solamente a Cali, sino nombrar a Colombia entera, ya que
él amaba a Colombia y era amado por todos los colombianos. Entonces, es así como nace A Colombia Entera, donde nombramos a Bogotá, Medellín y una cantidad de ciudades del país que él visitó y que tenía tan buenos recuerdos. A él le preguntaban que de dónde era, que si era boricua, puertorriqueño. Decía, no, yo soy borincaleño. Nací en Puerto Rico, pero yo me enamoré de Colombia y se enamoró puntualmente de la ciudad de Cali. Sus pregones, él decía mi finca, pero lo decía de cariño, o sea, donde él se sentía bien. Además que se autoproclamaba, ¿no?, como el borincaleño. Ese fue un término que él acuñó, el borincaleño. Tito aquí en Cali se sintió siempre como si estuviera en Puerto Rico, por eso él decía que esta era su segunda casa, su segundo hogar. Tito Gómez alcanzó a ser casi caleño. Aquí se le quería como local, se le respetaba como internacional y se le admiraba por lo grande que fue. Yo a mi papá, Junior, yo amo a Colombia, si me va a pasar algo, yo quiero morir en Colombia. Y esas palabras a mí me emocionan porque todavía las tengo en mi memoria. Me dijo, sobrino, yo amo tanto a Colombia que quisiera morir allí. Y la doctora le dijo, mire, si usted toma y le sigue mezclando cualquier otra cosita, usted no va a durar más de un par de meses, señor Gómez. Lamento informarles que el señor acaba de padecer. Llegó prácticamente sin signos vitales, no había nada que hacer. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo el expediente final de Tito Gómez, un hombre de excesos, tenía sobrepeso y además era un conquistador empedernido. Eso, con el tiempo, le borraría la sonrisa de los labios. Él no se cuidaba, él seguía tomando café, él seguía tomándose su whiskycito, él seguía alegrándose su vida y lamentablemente eso tuvo una consecuencia fatal, una cosa muy triste. Tenía muchos planes, pero la dieta no le ayudaba, le gustaba el traguito. Si se atravesaba alguna otra cosa, no la rechazaba. No era una persona que todos los días consumiera, pero sí era un consumidor ocasional. Si llegaba a una fiesta, estaba muy gordo, recuerdo. Uy, maestro, porque está tan gordo. No, que a mí me gusta el cuchufrito y que siempre el cuento de el boricua, pero con esos chistes que él daba. Su estilo de vida lo puso en jaque. Algo no estaba marchando bien y los médicos le advirtieron que era el momento de ponerle freno al frenesí de su existir. En una de esas presentaciones fuimos a la ciudad de Bogotá. Le dio como... se sintió mal en el hotel, cuando estábamos en el hotel. Llamó a AMI, llegó la ayuda médica, lo atendieron en el cuarto y la doctora empezó a ocultarlo y a tomarle la presión. Le dijo, señor Tito, usted no se puede tomar ni un trago más en su vida. Usted no puede consumir ningún tipo de droga ni ninguna cosa extraña que le alegre la vida porque se muere. Ella le dijo que no pueda seguir abusando de su vida porque ya tiene el corazón no sé qué cosa y estaba muy barrigón, muy gordo y que le puede hacer daño, pues, los desmanes que tenía. Y la doctora le dijo, mire, usted tiene 20 kilos de sobrepeso. Y si usted toma y le sigue mezclando cualquier otra cosita, usted no va a durar más de un par de meses, señor Gómez. Se lo dijo en mayo, un mes antes de su muerte. Jairo estaba preocupado por la gordura de Tito. Jairo decía, Tito está muy gordo. Voy a ver cómo... Es más, creo que Jairo ya había hablado con un médico para que Tito se operara. Jairo Varela lo convocó para una colaboración musical. Su reaparición en Pereira fue muy polémica. Parecía otra persona. Nadie imaginó que esa sería la última vez que lo verían en público. Empezamos a grabar el DVD, se hizo, y cuando Tito tenía que volver a seguir con el resto de las canciones, Tito me dijo que si podía viajar a la ciudad de Pereira, exactamente, donde había un homenaje con el grupo Nietzsche, que había sido invitado, entonces que si podía ir y volver la semana siguiente a que continuáramos con esta producción musical. Había una presentación que Jairo montó en la ciudad de Pereira. Entonces era el grupo Nietzsche, Maelo Ruiz
y estaba como artista invitado Tito Gómez para cantar con el grupo Nietzsche como un reencuentro. Se fue una noche mágica por todo lado. Hacía parte del grupo Nietzsche, hicimos todo el repertorio. Cuando el maestro Jairo Varela llamó a Tito Gómez, empezó a cantar. Tuve la fortuna de cantar también con él, soñar con él. Él está con Jairo, pagándole, entre comillas, el permiso que le dio Jairo Varela a Tito para hacer el DVD que hicimos con Codiscos, que Jairo le permitió interpretar los éxitos que él hizo, Un Caso Social y varios temas de los que de su repertorio pertenecían al grupo Nietzsche. Entonces Jairo le dijo, si te necesito para una grabación, para un show, tú vienes. Claro, Jairo. Entonces él se fue muy emocionado. Lo había visto días antes, él pasó por el almacén de Viera en San Juan a contarme y a despedirse. Uy, Gary, voy para Colombia que vamos a hacer unas grabaciones, que estás diente. Uy, yo le decía, uy, maestro, pues está muy gordo, ¿no? Aquí estoy sabroso. Y vamos para mi tierra, y vamos para Cali, para Medellín. Y se hizo un concierto en Pereira, un centro comercial muy famoso. Y ahí llegó yo Tito, pues, acá en el camino. ¿Qué hubo, amigo? Para aquí, para tata, vea. Como siempre aquí, una muchacha muy bonita ahí. La presentó, ¿qué hubo, pa? Por aquí, para mí. Bueno, el lunes voy a tu casa para que miremos lo del disco y todas esas vaina que ya está quedando, che. Así quedamos, Tito, ya se llama él, me tocaba que ir a la tarima. Ahí sí quedamos, que nos veíamos el lunes acá en Cali, en la casa mía. Tito estaba muy emocionado porque ese lunes tuvo el privilegio de compartir con una de sus 8 hijos. Se veía visiblemente emocionado. Todo el día estuvo con su hija Janet Isabel y luego ocurrió lo inesperado. Tito acaba de tener un problema, no sé si un ataque, un infarto, pero está muy mal, está tirado en el piso. Y yo cojo el carro y arranco para el hotel donde ellos están. Y llego allá y me encuentro con su hija, justamente que él estaba con ella ahí, con Isa. Y cuando llegó a la habitación ya habían llegado los paramédicos y le estaban dando reanimación cardíaca. Nos desesperamos porque para nosotros pues era nuestro ídolo, era tío, era una persona humilde, pero para nosotros, nuestra familia, era el ídolo que se nos iba, que nos sentíamos orgullosos. No había nada que hacer. Tito Gómez llegó sin signos vitales al Hospital Fundación Valle de Lili en Cali. Recuerdo que la ambulancia salió y yo salí en mi carro detrás con Jairo. Y llegamos a la clínica y a los 7, 8 minutos el médico salió y preguntó quiénes son los familiares del señor que acaba de entrar. No somos nosotros, aquí los amigos de él. Lamento informarles que el señor acaba de fallecer. Llegó prácticamente sin signos vitales, no había nada que hacer. Llaman a la medianoche su hija Isabel, que se encontraba con él, que estaba quedando en el apartamento, ya va desesperada, que el tipo le había dado algo en el corazón. Entonces nosotros pues acá en Puerto Rico estábamos un poquito angustiados, orando, con mucha fe de que pudiera salir de ese infarto. Me llaman en la madrugada a decirme Tito Gómez se murió. Pero estábamos en shock, todos. O sea, saber que ese fin de semana fue el último, que murió con su hija, que murió en un hotel relativamente tranquilo, porque el fin de semana estuvo tranquilo. Y bueno, el corazón no le aguantó. Pero en el lunes, la noticia que había muerto Tito, yo no creía eso, te cuento. Yo no creía eso y ya hasta cuando ya fuimos a la funeraria, hermano, no quise ni entrar a verlo. Eso fue muy impresionante. Fue uno ver un hombre el día sábado y el día lunes que esté muerto. Fue bastante doloroso la pérdida del Tito. Me dolió muchísimo y creo que todavía me sigue doliendo. Cada vez que recuerdo anécdotas donde viajábamos juntos, cuando me visitaba en la casa, hacíamos un barbecue. Hay muchísimas anécdotas con Tito Gómez. Yo estaba aquí en este estudio de grabación, yo continué con la grabación, entonces estaba grabando el resto de los instrumentos y cuando pues recibo la llamada, eso fue, yo no lo creía, me tocó llamar a
a otro grande de la salsa como lo es el maestro Jairo Varela del Grupo Nietzsche, y como confirmar esta noticia que nos dejó plasmados a todos quietos. O sea, esa producción inmediatamente se paró y todavía hay canciones que están sin la voz de Tito. Fue la gran pérdida y la sorpresa, pues uno nunca quiere que los ídolos se vayan, y Tito Gómez fue un ídolo. Fue realmente sorpresivo, como igual fue la muerte de Jairo. Todo fue una sorpresa. Tito, a pesar de que estaba un poco subido de peso, pues nadie esperaba que Tito se fuera ahí tan rápido. Estaba todavía muy joven, muy entero, todavía tenía mucho que dar. Quedé pues muy triste, nostálgico, recordando que esa personalidad y que esa voz que lució en todos estos grupos famosos había desaparecido ya de la palestra. Pero fue un golpe terrible, fue un baldado de agua fría, todos realmente quedamos estupefactos. Yo quedé sorprendido, la verdad, no esperaba eso, porque yo lo veía él muy entero todavía. Fue un dolor muy grande, el cual yo personalmente, como tan amigo bien de él que era, pues me dolió demasiado, me dolió mucho la muerte de Tito. Comenzó esa etapa difícil de medicina legal, extranjero, etcétera. Lo pusimos en una sala de velación aquí, después que medicina legal lo entregó. Y posteriormente con Jairo Varela hace todos los preparativos y él costea la llevada de Tito Gómez para Puerto Rico. Fue mucha gente colombiana, la gente colombiana que vivía en Puerto Rico, sobre todo la gente del consulado, los músicos, los estudiantes colombianos que lo apreciaban mucho, fueron al velorio en Juana Díaz, en su casa, y después lo enterraron también en Juana Díaz. Tuvimos la oportunidad también de estar presente en su velatorio acá, cuando lo trajeron. Y pues nos sentimos como que cerramos el ciclo. Lo conocimos en vida y lo pudimos despedir. Muchos sueños quedaron pendientes. Tito no pudo terminar la gira que se había propuesto. Deseaba tener mejor económicamente a su familia. Quería compartir más tiempo con los suyos, pero sus excesos no le permitieron cumplir sus sueños. Murió a los 59 años. Su principal misión en el mundo fue venir a cantar. Y fue venir a cantar bien, a cantar bonito. A tocar los corazones de la gente con su voz, a ser una persona especial en su trato con la gente. Tito para Colombia es un ídolo, es una persona muy amada por los caleños, por todo el territorio colombiano. Y a nosotros nos llena de tanta alegría, de tanto orgullo. Ustedes, ¿verdad?, que lo adoptaron, que lo amaron, que le den el respeto, le den el cariño que Tío Tito se merece. Yo lo recuerdo como eso, como un grande, como un tipo humilde, sencillo, buen conversador. Para mí, Tito para los caleños es el recuerdo de un gran cantante que le dio mucho a esta ciudad. De hecho, cuando ya fue solista, le hizo también un disco también a Cali. Y el que recuerde a Tito, recuerda es salsa y sabor. Definitivamente, si personas como Tito no hubieran existido, pues yo creo que sería imposible para atrevidos como nosotros que estuviéramos tratando todavía. Un cantante íntegro que cuando se subía a la tarima sabía lo que estaba haciendo y diciendo. Además, cantó muchos mensajes para que las juventudes y la gente de todas las generaciones, unas letras bonitas, románticas. Como un gran artista,
un artista que me enseñó muchísimo, me enseñó lo que es la lealtad, un amigo que estuvo ahí. Disfruto su música donde quiera que la ponga, está prácticamente en lo que yo escucho siempre. Pues para mí Tito es y será una escuela. El movimiento de la salsa latinoamericana, porque al final es Puerto Rico, es Cuba, es Nueva York, es Venezuela, somos todos latinos y salseros, pierde uno de esas grandes voces irrepetibles, porque uno escuchaba el timbre de Tito Gómez y sabía que era el gran sonero de Juana Díaz. Entonces queda para la posteridad toda esa inmensa obra para que el Tito siga vivo. Su voz quedó como una leyenda de la salsa y una de las voces más bonitas que ha tenido el Grupo Niche. Y hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Los esperamos.